¿Alguna vez has experimentado una sensación en tu cuerpo que escapa a toda explicación? Tal vez un picor extraño que se desliza por tu piel sin motivo aparente. Quizá un dolor súbito que te golpea de improviso, o una sensación que persiste misteriosamente, sin una causa clara que puedas identificar. A primera vista podrías descartarlo como una simple anomalía física, un capricho pasajero del cuerpo, algo trivial que puedes ignorar y dejar atrás. Pero detente un instante y reflexiona. ¿Y si no fuera algo fortuito? En la Biblia, Dios a menudo empleó señales extraordinarias para captar la atención de su pueblo, para despertar sus espíritus y atraerlos hacia su propósito divino. Tomemos a Moisés como ejemplo. En Éxodo 3, se topó con una zarza ardiente, una maravilla de la naturaleza donde las llamas saltaban y danzaban entre las ramas, pero la madera permanecía intacta, sin consumirse por el fuego. No era solo una rareza. Fue un momento crucial, un umbral que desencadenó una revelación divina. Así como Dios usó fenómenos físicos palpables para hablar a su pueblo en el pasado, ¿no podría también usar nuestros propios cuerpos hoy para transmitir mensajes espirituales? Hay momentos en los que las sensaciones que sentimos, esos pinchazos extraños e inexplicables, ¿podrían estar empujándonos a escuchar con mayor atención la voz de Dios? Sumérjanse conmigo en esta posibilidad. Que estas experiencias físicas no sean meros accidentes, sino señales sagradas que nos guían hacia una comprensión más profunda de su voluntad. Si crees en el amor infinito de Dios, te invito a dejar un comentario abajo con 111, darle me gusta a este video y suscribirte para acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Desde el amanecer de los tiempos, Dios ha hablado a su pueblo de maneras que desafían la comprensión humana. A veces se revela a través de sueños, como hizo con José, quien vislumbró su grandeza futura en visiones nocturnas vívidas. Génesis 37, 5-9. En otras ocasiones, emplea señales visibles, como la zarza ardiente que llamó a Moisés a su propósito de vida. Sin embargo, hay instantes en los que el Señor opta por comunicarse de forma más sutil, a través de detalles tan tenues que podrían parecer insignificantes si no prestamos atención. Y dentro de esos detalles delicados, podría estar el mensaje que has anhelado toda tu vida. ¿Y si un simple picor en tu piel no fuera solo una molestia pasajera, sino un suave toque de Dios, una manera de captar tu atención? La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos son mucho más que simples conjuntos de carne y hueso. Son vasos sagrados, templos del Espíritu Santo, instrumentos forjados por el mismo Dios para realizar su obra y manifestar su voluntad. En 1 Corintios 6:19-20, el apóstol Pablo escribe con una claridad que atraviesa el alma: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios? No sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestros cuerpos. Estas palabras no son un comentario casual, son una declaración profunda. Lo que sucede dentro de nuestros cuerpos no es producto del azar ni de la coincidencia. Cada sensación, cada cambio, cada reacción lleva consigo un significado más hondo de lo que a menudo percibimos. Si el Señor puede usar lo visible y lo invisible para hablar, el trueno que retumba desde los cielos, una estrella brillante en el firmamento nocturno, ¿por qué no usaría también los cuerpos que Él moldeó con cuidado divino para acercarse a ti? Cuando Dios habla a través del cuerpo, la revelación de Job. Piensa en Job. Cuando Dios quiso captar su atención, permitió que su cuerpo fuera aquejado por aflicciones. Job 2:7 narra: Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con úlceras malignas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Su piel estalló en tormento. Su cuerpo se convirtió en un paisaje de sufrimiento. Pero esto no fue un castigo sin sentido. Fue un viaje de revelación y transformación.
Incluso en medio de su angustia, Job percibió que había algo más allá de lo físico, algo que su espíritu necesitaba comprender. Su historia nos enseña una lección vital. A veces, las sensaciones que sentimos en nuestros cuerpos son invitaciones a mirar más allá de la superficie, a buscar las respuestas de Dios en lugar de desechar las señales. No debemos ignorarlas, debemos prestarles atención. ¿Has sentido alguna vez una sensación de ardor en tus manos? ¿Un picor que desafía toda lógica? Te lavas las manos, intentas dejarlo pasar, pero el sentimiento persiste, insistente e implacable. Si acudes a las Escrituras, descubrirás que las manos no son algo menor. Son símbolos poderosos de trabajo, bendición y poder divino. En Éxodo 17:11, cuando Moisés levantó sus manos durante la batalla contra Amalek, Israel prevaleció. Cuando las bajó, sus enemigos avanzaron. Sus manos no eran simples extremidades, eran canales de la fuerza de Dios, encarnando la capacidad de crear, bendecir y transformar. Si has notado un picor inusual en tus manos, podría ser una llamada a actuar. Un estímulo para moverte en fe, para reconocer que Dios está preparando algo nuevo y fresco para ti. Tal vez has estado orando por una oportunidad o un propósito mayor, y esta señal en tu cuerpo es su garantía de que algo está por venir. Las manos como conductos de milagros. La historia de Eliseo y el aceite de la viuda en 2 Reyes, 4:1-7, demuestra vívidamente cómo las bendiciones de Dios fluyen a través de nuestras manos. Una viuda, atrapada en la desesperación sin recursos, enfrentaba la pérdida inminente de sus hijos como esclavos por deudas impagas. Acudió a Eliseo, quien le dio una instrucción peculiar. Ve, pide prestadas tinajas vacías, no pocas, y llénalas con el poco aceite que tienes. Mientras ella obedecía, recogiendo los recipientes y vertiendo con sus propias manos, un milagro se desplegó. El aceite no dejó de fluir hasta que cada tinaja estuvo llena hasta el borde. A través de sus manos, la provisión de Dios se hizo visible. Él le estaba revelando que la bendición ya estaba a su alcance. Solo necesitaba extender sus manos en fe para recibirla. ¿Has sentido una inquietud interna? Una sensación que susurra que estás destinado a algo más, pero aún no has descifrado su significado. Podría ser que Dios esté esperando a que extiendas tus manos en obediencia, que des ese primer paso para que su bendición se manifieste. El mismo Jesús afirmó el poder de las manos. En Marcos 16:18 proclamó: «Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». Las manos no solo reciben bendiciones, las imparten. Son herramientas de fe en acción. Cuando Pedro salió al agua en Mateo 14:29-31, comenzó a hundirse cuando el miedo lo atrapó. Pero entonces extendió su mano, y Jesús la tomó, levantándolo a salvo. Si Pedro no hubiera estirado su mano, las olas lo habrían engullido. Dios nos llama a usar nuestras manos no solo para recibir, sino para alcanzar lo imposible. Innumerables personas han testificado haber sentido un picor en sus manos justo antes de que surgiera una oportunidad inesperada, antes de recibir un don espiritual o antes de embarcarse en un nuevo ministerio o etapa de vida. En cada caso, el punto crucial no es solo la sensación física, es cómo respondemos. Si hacemos oídos sordos a la voz de Dios, corremos el riesgo de perder la bendición que Él nos ofrece. Pero si como Samuel decimos: «Habla, Señor, pues tu siervo escucha», 1 Samuel 3:9, Él nos revelará qué hacer. Fe y atención. La fe no se trata solo de creer en Dios, se trata de estar atentos a las formas en que Él elige hablar. Jesús enseñó en Mateo 13:16, «Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen». No todos perciben las señales divinas. Muchos atraviesan la vida sin darse cuenta de que Dios ha estado enviando respuestas todo el tiempo. La pregunta es esta: ¿estarás vigilante cuando Él te llame?
Si has sentido un picor en tus manos recientemente, no lo descartes a la ligera. Llévalo a la oración. Pregunta: Señor, ¿qué deseas mostrarme? Busca su dirección, sumérgete en su palabra y observa lo que sucede en tu vida. Podrías estar al borde de una gran bendición, un nuevo llamado o un cambio que transformará tu camino para siempre. Lo esencial es estar preparado, responder, abrir tus manos y abrazar lo que Dios ya ha dispuesto ante ti. Dios sigue hablando hoy. Continúa enviando señales a aquellos dispuestos a percibirlas. Así como Moisés tuvo que detenerse y contemplar la zarza ardiente, como Samuel tuvo que aprender a discernir la voz de Dios en la quietud de la noche, como Pedro tuvo que extender su mano para ser rescatado, nosotros también debemos estar alerta a los mensajes que Dios envía a través de nuestros propios cuerpos. Un simple picor podría ser el comienzo de algo extraordinario, un recordatorio de que el Señor persiste en guiar cada aspecto de nuestras vidas, incluso cuando menos lo esperamos. Manos, testimonios del poder divino. Las manos no son meros instrumentos de bendición, son testimonios vivos de la obra de Dios en la vida de una persona. Desde el principio, la Biblia muestra cómo el Señor ha usado las manos para manifestar su poder y propósito. Cuando Moisés fue llamado, Dios no solo habló desde la zarza ardiente, transformó las manos de Moisés en una señal. En Éxodo 4, 6 a 7, le ordenó: «Mete tu mano en tu seno». Moisés obedeció, y al sacarla, estaba leprosa, blanca como la nieve. «Vuelve a meterla», dijo Dios, y al hacerlo, fue restaurada. Esto no fue un simple espectáculo, fue un mensaje. Lo que Dios toca, Él lo transforma. Las manos de Moisés se convirtieron en una prueba vívida de la autoridad divina. Las Escrituras están llenas de relatos donde las manos simbolizan trabajo, autoridad y bendición. Cuando Jacob bendijo a los hijos de José en Génesis 48, 14, cruzó sus manos, otorgando inesperadamente la mayor bendición al menor, demostrando que el plan de Dios a menudo trasciende la lógica humana. Cuando Eliseo heredó el espíritu de Elías, fue a través de la imposición de un manto, un acto simbólico de transferencia de autoridad. 2 Reyes 2:13 a 14. En el Nuevo Testamento, los apóstoles imponían manos para orar por sanidad y para impartir el Espíritu Santo. Hechos 8:17. Las manos no solo trabajan, reciben y canalizan el poder de Dios en el ámbito espiritual. Un picor en tus manos podría ser una señal de que algo está despertando, de que Dios está tocando lo que usas para servir, preparándote para su obra. Moisés sostenía un cayado que se convirtió en serpiente cuando Dios le dijo que lo arrojara al suelo. Éxodo 4:2 a 4. Jesús imponía manos sobre los enfermos para sanarlos. Marcos 1:41. Los sacerdotes eran ungidos mediante la imposición de manos, estableciendo un patrón de transmisión divina. Levítico 8:10 a 12. En Isaías 41:13, el Señor promete: «Porque yo soy el Señor tu Dios, que toma tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré». Las manos encarnan guía, protección y fuerza. Cuando sientes algo en ellas, podría ser Dios marcándolas, convocándolas a su servicio. El significado espiritual de las manos. El peso espiritual de las manos es profundo e iluminador. No solo son símbolos de trabajo y autoridad, sino también emblemas de protección y guía. En los Salmos, David habla de cómo Dios lo sostiene con su mano derecha, asegurando su camino. Salmo 37, 24 dice: «Aunque tropiece, no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano». Esta imagen es un recordatorio reconfortante de que, cuando Dios guía a alguien, no lo deja sin dirección. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, permitió a Tomás tocar sus manos para que creyera. Esas marcas eran evidencia de sacrificio, pero también de triunfo. Juan 20:27. Las manos llevan las huellas de lo que Dios ha hecho en la vida de una persona.
Y cuando Él decide usarlas, es porque una obra poderosa está por desplegarse. Las señales físicas en el cuerpo no deben pasarse por alto cuando vienen acompañadas de dirección espiritual. Así como Dios ha hablado a través de sueños, visiones y profetas, también puede usar el cuerpo para llamar la atención de alguien. La Biblia está repleta de ejemplos donde las señales físicas eran mensajes claros. Naamán, el general sirio, fue sanado de la lepra tras obedecer la orden de Eliseo de sumergirse 7 veces en el Jordán. 2 Reyes 5:14. Su piel fue restaurada como la de un niño. La conexión entre lo físico y lo espiritual es innegable a lo largo de la palabra de Dios. Cuando Israel vagaba por el desierto, sus sandalias no se desgastaron. Deuteronomio 29:5. Una protección física que transmitía una verdad espiritual. Dios lo sostenía en cada paso del camino. Cuando Elías huyó de Jezabel, agotado, un ángel lo tocó y le dio comida para fortalecerlo en su viaje. 1 Reyes 19:7. Esta interacción entre lo físico y lo divino muestra que Dios usa el cuerpo para indicar cuándo alguien necesita detenerse, reagruparse o avanzar. Señales persistentes y agitación espiritual. Cuando un picor persistente aparece en tus manos sin una causa evidente, podría ser una pista de que Dios está activando algo en el ámbito espiritual. En las Escrituras, cada vez que Dios enlistó a alguien para una tarea significativa, primero le dio una señal. Moisés tuvo la zarza ardiente. Gedeón tuvo el rocío sobre el vellón. Jueces 6:36-40. Y Pablo quedó temporalmente ciego antes de recibir su llamado. Hechos 9:3-9. Estas no fueron coincidencias, fueron invitaciones a prestar atención. El discernimiento es crucial para entender lo que Dios está diciendo. Proverbios 3:6 aconseja: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esta guía no se limita a lo espiritual. Abarca todo lo que rodea a una persona, incluido lo que experimenta en su cuerpo. El propósito de Dios a menudo brilla a través de detalles que podrían pasar desapercibidos. Cuando Jesús sanó a un hombre con una mano seca en la sinagoga, Mateo 12:13, no solo restauró la movilidad, restauró su capacidad para trabajar y servir. Este acto subraya que la sanidad y la restauración van de la mano con el propósito divino. La conexión entre cuerpo y espíritu es real en las Escrituras. Dios ha usado lo físico para revelar lo espiritual, desde las plagas en Egipto hasta las lenguas de fuego en Pentecostés. Cuando aparece una señal en tu cuerpo, debe interpretarse a la luz de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. La clave es no desechar lo que podría ser una revelación divina. El Señor sigue hablando hoy, guiando a quienes están dispuestos a escuchar. No hay coincidencias en su plan. Cada detalle podría ser una pieza de un propósito mayor. La pregunta no es si Dios habla, sino si estás listo para reconocer su voz y responder a su llamado. El cuerpo como receptor espiritual. El cuerpo responde a lo que ocurre en el mundo espiritual. A lo largo de la Biblia, Dios ha demostrado que puede usar cualquier medio para hablar a aquellos con corazones abiertos a escuchar. En tiempos antiguos, las señales visibles confirmaban su voluntad, como la nube y el fuego que guiaron a Israel a través del desierto. Éxodo 13:21. Hoy, aunque tales manifestaciones puedan parecer menos evidentes, la comunicación divina sigue siendo una realidad. Cada sensación, cada cambio, cada evento en la vida de una persona puede ser una herramienta que Dios usa para señalar un nuevo camino. Suscríbete y comenta 111 para mantenerte bendecido con más contenido lleno de fe. Pies, portadores de propósito y dirección. Los pies tienen un significado profundo en las Escrituras. Representan movimiento, propósito y dirección. Cuando Dios llamó a Abraham, su primer mandato fue: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1.
Este llamado no fue solo físico, fue espiritual. Al caminar en obediencia, Abraham selló su pacto con Dios, demostrando que cuando el Señor guía, el único rumbo es hacia adelante. Durante la travesía de Israel por el desierto, sus pies nunca se hincharon, ni sus sandalias se desgastaron. Deuteronomio 8:4. Un detalle sutil que refleja el cuidado de Dios en medio de las pruebas. Este pasaje muestra que cuando Dios está al mando, no solo establece el destino, sino que sostiene el viaje. Un picor en tu cuerpo podría ser el inicio de un propósito mayor que se está desplegando en tu vida. Un picor en tus pies podría indicar que el cambio está cerca. La Biblia enseña que Dios ordena los pasos del justo, guiándolos a lugares que ha preparado de antemano. Salmo 37:23 declara: El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su camino. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatizó el papel de los pies en la misión espiritual. Cuando envió a sus discípulos, les dijo que caminaran de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, y advirtió que en los lugares donde no fueran recibidos, sacudieran el polvo de sus pies como señal de juicio. Mateo 10:14. Este acto tenía un significado profundo. No se trataba solo de dejar atrás el rechazo. Declaraba que quienes despreciaban la verdad enfrentarían su propio destino. Jesús mismo resaltó la importancia de los pies cuando lavó los pies de sus discípulos antes de la última cena. Juan 13:8. Pedro se resistió, pero Jesús respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Esta escena revela que los pies no solo marcan el camino de una persona, significan una disposición a ser limpiados y guiados por Dios. En Isaías 52:7 leemos: Qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, que proclaman paz, que traen buenas noticias, que proclaman salvación, que dicen a Sión: Tu Dios reina. Este pasaje muestra que los pies no son meros medios de movimiento. Pueden ser instrumentos para llevar la esperanza de Dios a otros. Pies y redirección divina. Cuando Dios quiere cambiar la dirección de alguien, a menudo envía señales primero. Jonás recibió una orden clara de ir a Nínive a predicar el arrepentimiento, pero huyó en dirección opuesta. Jonás 1:3 relata: Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Descendió a Jope, donde encontró un barco que iba a Tarsis. Su desobediencia lo sumió en una tormenta y en el vientre de un gran pez. Dios tenía un destino para Jonás, y aunque él resistió, el Señor usó los acontecimientos de su vida para corregir su rumbo. Pablo experimentó una transformación radical en el camino a Damasco, cuando una luz cegadora lo derribó. Hechos 9:3-6. Había estado yendo por el camino equivocado, pero Dios intervino, cambiando no solo su dirección, sino toda su misión. En la historia de Israel, cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pisaron las aguas del Jordán, las aguas se separaron, permitiéndoles cruzar en tierra seca. Josué 3:13. Este evento demuestra que los pies pueden simbolizar fe. Al dar un paso, Dios abre caminos que parecían imposibles. El Señor sigue guiando a quienes están dispuestos a seguirlo. En Hechos 16:9-10, Pablo vio una visión de un macedonio suplicando ayuda. Convencido de que Dios los había llamado, él y sus compañeros partieron de inmediato. Este relato muestra que Dios no solo da señales, espera una respuesta pronta. Un picor persistente en tus pies podría ser un recordatorio de que es hora de moverte. La resistencia al cambio puede retrasar el propósito de Dios. En Números 14, Israel se negó a entrar en la tierra prometida por miedo, y como resultado, vagaron por el desierto durante 40 años. Su falta de disposición para avanzar en obediencia les impidió recibir la promesa en el tiempo señalado. Dios usa innumerables formas para indicar un cambio de dirección. Cuando Lot dudó en huir de Sodoma, los ángeles lo instaron a apresurarse. Génesis 19:16. Cuando vaciló, tomaron su mano y lo llevaron a salvo. Mostrando la misericordia de Dios,
en medio de instrucciones claras de avanzar sin mirar atrás. Salmo 119, 105 declara: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Dios guía con su palabra, pero también con señales que podrían aparecer inesperadamente. Quienes ignoran estas advertencias corren el riesgo de quedarse donde no fueron llamados a permanecer. Cuando Elías se escondió en una cueva por miedo, Dios le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. El temor lo había desviado de su senda. Jesús instruyó a sus seguidores a no estancarse cuando el evangelio era rechazado. Si no os reciben, salid de aquel pueblo y sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Lucas 9:5. Este mandato revela que no todas las estaciones son permanentes. A veces Dios señala que es hora de seguir adelante. El llamado de Dios siempre viene con dirección. Proverbios 16:9 afirma: El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Quienes prestan atención a las señales divinas y actúan en obediencia, descubren que cada paso de fe los acerca a la voluntad de Dios. La mente, el primer campo de batalla. La mente es el principal campo de batalla en la vida espiritual. Antes de que una persona decida, antes de que las acciones se desvíen o se alineen con el propósito de Dios, todo comienza en la mente. Aquí se libran las guerras más grandes, donde la duda y la fe chocan en una lucha silenciosa pero decisiva. No es casualidad que la Biblia hable de renovar la mente. Romanos 12:2 ordena: No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La transformación espiritual comienza cuando la mente se alinea con la verdad divina. El enemigo sabe que si puede apoderarse de la mente de una persona, sembrando confusión, miedo, incredulidad o duda, obtendrá una ventaja significativa. Desde el principio, el asalto de Satanás ha apuntado a la mente. En Edén, no forzó a Eva a caer. Simplemente plantó una idea. Génesis 3:1 dice: Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Su táctica fue sembrar incertidumbre, distorsionar la realidad y hacer que Eva cuestionara lo que Dios había establecido claramente. El primer pecado no empezó con un acto. Comenzó con un pensamiento. La mente es la puerta de entrada a la creencia. Lo que dejas entrar, lo que meditas, lo que repites una y otra vez, moldea tu vida. Proverbios 23:7 afirma: Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tus pensamientos determinan cómo vives. Por eso Dios no solo transforma el corazón, renueva la mente. Es esencial desechar todo pensamiento que no provenga de Él, derribar argumentos y rechazar mentiras que intenten arraigarse en tu conciencia. Pablo entendió esta batalla y enseñó cómo resistir los ataques mentales. En 2 Corintios 10:4-5 escribió: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Algunos pensamientos no son de Dios. Ideas que parecen inofensivas, pero, si se alimentan, pueden convertirse en fortalezas espirituales que atrapan a una persona. Cada pensamiento debe ser examinado, cada noción llevada a la luz de la verdad divina, cada palabra que resuena en la mente filtrada por la palabra de Dios. El cuerpo refleja la batalla de la mente. Las señales en el cuerpo a menudo reflejan una lucha interna librada en la mente. La ansiedad, el estrés, el miedo y la preocupación no son solo estados emocionales, son ecos de un conflicto espiritual más profundo. Job experimentó aflicciones físicas como parte de una prueba que iba más allá de lo físico. Job 2:7 relata:
Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con úlceras malignas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Lo que ocurría en el reino espiritual se manifestó en su cuerpo. No fue una enfermedad al azar, fue una señal de una batalla mayor. Cuando reina la confusión, cuando la mente se arremolina con pensamientos contradictorios, cuando la claridad parece inalcanzable, es una señal de que algo externo ha influido en tu forma de pensar. Dios es un Dios de orden, no de confusión. 1 Corintios 14:33 afirma: porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Si lo que sucede en tu mente no trae paz, si la incertidumbre persiste, si el miedo domina, es hora de vestir la armadura de Dios, incluida la protección de la mente. Efesios 6:17 menciona el yelmo de la salvación. La salvación no solo redime el alma, protege tu pensamiento. Un yelmo resguarda la cabeza de golpes letales. Así como un soldado no entra en batalla sin él, un creyente no puede enfrentar la vida sin la verdad de Dios, salvaguardando su mente. Las Escrituras destacan la importancia de renovar los pensamientos para alinearse con la voluntad de Dios. Filipenses 4:8 ofrece una dirección clara. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que eliges meditar moldea tu paz, confianza y fe. Jesús sabía que la mente podía ser un campo de batalla feroz y enseñó que los pensamientos pueden ser tan potentes como las acciones. En Mateo 5:28 dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Reveló que el pecado no comienza con hechos, empieza en la mente. Lo que permites allí eventualmente se manifestará en tu vida. Suscríbete y comenta 1-1-1 para compartir este mensaje de esperanza con amigos y familiares. Controlar la mente no es opcional. Es una necesidad para quien busca vivir según la voluntad de Dios, transformando la mente. La Biblia no solo nos llama a desechar pensamientos negativos, nos urge a reemplazarlos con la verdad de Dios. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no proviene de circunstancias favorables, sino de una mente transformada y anclada en la verdad divina. Las dudas y temores a menudo se disfrazan de razonamiento lógico. Cuando Dios llamó a Moisés a liberar a su pueblo, Moisés respondió con inseguridades racionales. En Éxodo 4:10 dijo: Señor, perdona a tu siervo. Nunca he sido hombre elocuente, ni antes ni después de que hablaras con tu siervo. Soy torpe de boca y de lengua. Pero Dios replicó en el verso 11: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da vista o lo hace ciego? ¿No soy yo, el Señor? Moisés había dejado que un pensamiento limitante definiera su capacidad, pero Dios mostró que la verdad no descansa en la autopercepción, sino en lo que Él declara. Todo pensamiento que no venga de Dios debe ser derribado. Toda idea que contradiga su palabra descartada. Todo miedo paralizante reemplazado por fe. No puedes avanzar en el propósito de Dios mientras te aferras a mentiras en lugar de la verdad. Las Escrituras ofrecen la clave para la libertad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Dios no creó a sus hijos para vivir en confusión, ansiedad o temor. El enemigo susurra mentiras, siembra dudas y engendra inseguridad, pero la voz de Dios siempre trae paz. Jesús dijo en Juan 14:27: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Quienes permiten que Dios transforme su pensamiento caminan en paz.
habiendo aprendido a distinguir su voz. El cuerpo. Una creación divina. El cuerpo humano es una obra maestra divina, diseñado intrincadamente para interactuar con los mundos físico y espiritual. Dios nos dio sentidos para percibir la realidad, ojos para ver, oídos para oír, pero también hizo de estos sentidos instrumentos a través de los cuales envía advertencias. Las Escrituras enfatizan repetidamente la importancia de la vista y el oído espirituales, mostrando que lo que entra por nuestros ojos y oídos puede moldear nuestro discernimiento y relación con Dios. No es casualidad que Jesús dijera en Mateo 13:16, «Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen». No todos pueden percibir lo que Dios revela, pero quienes afinan sus sentidos espirituales pueden recibir una guía clara. En la historia de Israel, los profetas fueron llamados a abrir los ojos del pueblo y despertar sus oídos a la voz de Dios. A menudo, su ceguera y sordera no eran físicas, sino espirituales. Isaías 6:9 relata que Dios le dijo al profeta, «Ve y dile a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved bien, pero no percibáis». Esta advertencia destacó cómo la insensibilidad espiritual podía dejarlos viendo sin comprender, oyendo sin obedecer. Jesús repitió este mensaje al hablar en parábolas, explicando que solo aquellos con corazones dispuestos podían recibir la revelación de Dios. Marcos 4:9. Instó: «El que tenga oídos para oír, que oiga». Un estribillo repetido en los evangelios, no como palabras vacías, sino como un llamado urgente a escuchar. En Apocalipsis, cada mensaje a las iglesias termina con «El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Apocalipsis 2:7, subrayando que Dios sigue hablando, pero no todos están dispuestos a oír. Ojos y oídos, portales de verdad o engaño. Las Escrituras revelan que los ojos y oídos pueden ser puertas hacia la verdad o el engaño. Eva fue tentada cuando vio el fruto prohibido y lo consideró deseable. Génesis 3:6. Sansón flaqueó tras escuchar la persistencia astuta de Dalila. Jueces 16:17. Dios advirtió a su pueblo que cuidara lo que veía y oía. Salmo 101. 3. Registra la resolución de David. No pondré delante de mis ojos cosa indigna. Sabía que lo que miraba podía influir en su corazón. Proverbios 4:20-21 exhorta: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. El vínculo entre lo que percibes y lo que guardas dentro es inconfundible. Cuando Dios reveló sus planes a los profetas, a menudo lo hizo a través de visiones. Ezequiel vio la gloria de Dios junto al río Quebar. Ezequiel 1:1. Daniel vislumbró el futuro. Daniel 7. Y Juan contempló la revelación final en Patmos. Apocalipsis 1. Sin embargo, Dios también permite que quienes rechazan su verdad caigan en ceguera espiritual. 2 Corintios 4:4 advierte: El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El enemigo trabaja para distorsionar la percepción espiritual, llenando los ojos de distracciones y los oídos de mentiras. 2 Timoteo 4:3-4 profetiza un tiempo en que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que, según sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan lo que sus oídos con picazón quieren oír. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Esto es un recordatorio sombrío de que no todo lo que oyes edifica, y no todo lo que parece verdad lo es. Cuando las Escrituras señalan que Israel endureció sus corazones, también dice que cerraron sus oídos a Dios. Zacarías 7:11 afirma: Pero ellos se negaron a escuchar, volvieron la espalda con terquedad y se taparon los oídos. La resistencia a la voz de Dios no es solo una postura interna, es una elección activa de rechazar su mensaje.
Jesús sanó a muchos ciegos y sordos durante su ministerio, no solo para restaurar su capacidad física, sino como símbolo del poder de Dios, para otorgar verdadera vista y oído espirituales. En Marcos 7:32-35, sanó a un sordo y mudo. Le trajeron un hombre sordo y que apenas podía hablar, y le rogaron que le impusiera la mano. Metió los dedos en los oídos del hombre, escupió y le tocó la lengua. Y dijo, Éfata, que significa, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar claramente. Este milagro no fue solo físico. Simbolizó la obra que Dios hace en quienes permiten que su verdad penetre en sus vidas. Sensaciones como advertencias. Cuando Dios quiere advertir sobre algo, podría usar una sensación en tus ojos u oídos para llamar la atención sobre lo que entra en tu alma. Jeremías 5:21 proclama: Oíd esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Esta amonestación sigue siendo relevante. Muchos vagan por la vida sin prestar atención a lo que absorben diariamente. Las Escrituras destacan que quienes dejan que sus ojos y oídos sean guiados por la verdad de Dios, reciben dirección y protección. Isaías 30:21 promete: Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que dice: Este es el camino, camina por él. Dios nunca deja sin guía a quienes están atentos a su voz. Jesús enseñó que los ojos pueden ser fuente de luz o oscuridad. En Mateo 6:22-23 dijo: La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La claridad espiritual depende de lo que permites entrar. Lo que miras con frecuencia puede dirigir el rumbo de tu corazón. Dios sigue hablando a través de señales, pero es deber de cada persona prestarles atención. La vista y el oído pueden glorificar a Dios o caer en el engaño mundano. Quienes alinean sus sentidos con la verdad divina obtienen discernimiento para reconocer la voz de Dios y evitar las trampas del enemigo. En Apocalipsis 3:18, Jesús insta a la iglesia de la Odisea a recuperar la visión espiritual. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. La clave no está solo en ver u oír, sino en hacerlo con entendimiento adecuado. Discernimiento, la clave para las señales divinas. El discernimiento espiritual es vital para determinar cuándo una señal proviene de Dios o es solo un suceso natural. Las Escrituras enseñan que Dios habla de muchas maneras, pero su voz no siempre es inmediatamente clara. Job 33:14 dice: Dios habla de una manera y de dos, aunque el hombre no lo perciba. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus camas. Dios envía mensajes constantemente, pero el desafío no está en su comunicación, sino en nuestra sensibilidad para reconocerla. Desde el principio, Dios distinguió entre quienes pueden discernir su voz y quienes son sordos a su dirección. Jesús dijo en Juan 10:27: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Las de su rebaño pueden identificar su llamado porque han cultivado una relación con Él y han afinado sus sentidos espirituales. No se trata de esperar señales espectaculares, se trata de aprender a detectar su guía en los detalles. Las Escrituras advierten sobre probar los espíritus para evitar el engaño. 1 Juan 4:1 urge: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. Hay señales falsas, distracciones y pruebas que pueden malinterpretarse sin conocimiento. Un indicador principal del origen de una señal es la paz.
Colosenses 3:15 instruye: que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo. La voz de Dios no trae confusión ni ansiedad. Cuando habla, su dirección ofrece claridad y confianza. La inquietud persistente, la duda constante o el miedo incontrolable no son su guía. Son síntomas de una mente aún no renovada en la verdad. El enemigo es experto en imitar a Dios para desviar a los incautos. En Éxodo 7:11, los magos de Egipto replicaron los milagros de Moisés y Aarón. Pero la diferencia se hizo evidente cuando la serpiente de Aarón devoró las suyas. Esto revela que lo sobrenatural no siempre prueba que algo viene de Dios. Solo quienes permanecen en su presencia pueden distinguir lo genuino de lo falso. Para discernir correctamente, las señales deben alinearse con la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16 a 17 declara: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nada que contradiga las Escrituras puede venir de Dios, sin importar cuán convincente parezca. La guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado para conducir a los creyentes a la verdad. Jesús prometió en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No puedes confiar solo en sentimientos o emociones para interpretar señales. Pueden engañar. Jeremías 17:9 advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La certeza no radica en emociones pasajeras, sino en lo que el Espíritu confirma a través de las Escrituras. En Hechos, Pablo experimentó una dirección divina clara, pero también momentos en que tuvo que esperar confirmación. Hechos 16, 6 a 7 relata: habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. No toda puerta abierta es una invitación de Dios. La lógica sola no basta. Debe someterse a su dirección. El tiempo de Dios también es clave para interpretar señales. Eclesiastés 3:1 afirma: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces, lo que parece una señal es solo preparación para lo que aún no ha de ocurrir. Decisiones apresuradas sin esperar el momento de Dios pueden llevar a resultados no deseados. Cuando Abraham no vio cumplida de inmediato la promesa de un hijo, él y Sara tomaron el asunto en sus manos con Agar, desencadenando conflictos generacionales. Génesis 16:2. Este error surgió de no esperar el tiempo de Dios e interpretar las circunstancias con lentes humanos. Dios puede usar cualquier medio para hablar, siempre con propósito. En Números 22:28, incluso hizo hablar a un burro para advertir a Balaam, una señal extraordinaria dada no por espectáculo, sino para evitar un camino equivocado. Cada señal divina lleva una lección, advertencia o instrucción. La oración es esencial para confirmar si una señal es de Dios. Santiago 1:5 promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría divina está disponible para quienes buscan respuestas con corazón sincero. La historia de Gedeón en Jueces 6 ejemplifica cómo Dios permite la confirmación de su voluntad. Jueces 6:39 registra: no te enojes conmigo. Permíteme hacer solo una petición más. Déjame probar una vez más con el vellón. Dios no desdeñó la necesidad de certeza de Gedeón. Le dio la seguridad buscada. Cuando Dios quiere hablar, insiste. Samuel oyó su voz repetidamente antes de darse cuenta de que era el Señor. 1 Samuel 3:9. Elí le dijo: ve y acuéstate, y si te llama, di: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esta apertura es vital para recibir la dirección verdadera. Las señales de Dios no generan confusión.
traen confirmación. En Hechos 10, la visión de Pedro lo desconcertó hasta que los mensajeros de Cornelio llegaron, aclarando la intención de Dios. Un llamado a escuchar y obedecer. Dios sigue hablando hoy, pero la responsabilidad de escuchar recae en cada uno de nosotros. Mateo 7:7 anima. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No se trata solo de recibir señales. Se trata de buscar activamente la guía de Dios y estar dispuestos a obedecer. Cuando llega una señal, Dios trae claridad, edificación y propósito. No emociones momentáneas ni caprichos personales, sino confirmación a través de su palabra y espíritu. Quienes aprenden a discernir su voz caminan con confianza, sabiendo que cada paso se alinea con su plan divino. Isaías 30:21 promete: si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que dice: este es el camino, camina por él. Cuando Dios habla, asegura que su mensaje llegue a quien está destinado a oírlo. El cuerpo como instrumento espiritual. El cuerpo fue diseñado no solo para navegar el mundo físico, sino como un receptor afinado a la realidad espiritual. A lo largo de la historia, Dios ha usado señales visibles e invisibles para hablar a quienes tienen oídos para oír y ojos para ver. Las Escrituras están llenas de momentos en que el Señor usó lo inesperado para captar la atención de sus siervos, guiándolos, advirtiéndoles y preparándolos para lo que venía. Cada manifestación, por extraña que parezca, llevaba propósito y enseñanza. Las señales de Dios nunca son arbitrarias. Cuando Él se comunica de manera inusual, es porque algo urgente exige comprensión. Moisés vio una zarza arder sin consumirse. No un simple prodigio, sino una invitación a escuchar la voz de Dios. Éxodo 3:2-4. En el monte Horeb, Elías no halló al Señor en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave susurro. Primera Reyes 19:11-13. Dios habla de múltiples maneras, siempre con intención. Cuando sientes una sensación persistente sin causa aparente, la pregunta no es si es natural o espiritual, es qué podría estar comunicando Dios a través de ella. El punto no está en la sensación misma, sino en la capacidad de discernir su mensaje. No se trata de encontrar significado en cada espectáculo, sino para evitar un camino equivocado. Cada señal divina lleva una lección, advertencia o instrucción. La oración es esencial para confirmar si una señal es de Dios. Santiago 1:5 promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría divina está disponible para quienes buscan respuestas con corazón sincero. La historia de Gedeón en Jueces 6 ejemplifica cómo Dios permite la confirmación de su voluntad. Jueces 6:39 registra: no te enojes conmigo. Permíteme hacer solo una petición más. Déjame probar una vez más con el vellón. Dios no desdeñó la necesidad de certeza de Gedeón. Le dio la seguridad buscada. Cuando Dios quiere hablar, insiste. Samuel oyó su voz repetidamente antes de darse cuenta de que era el Señor. 1 Samuel 3:9. Elí le dijo: ve y acuéstate, y si te llama, di: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esta apertura es vital para recibir la dirección verdadera. Las señales de Dios no generan confusión, traen confirmación. En Hechos 10, la visión de Pedro lo desconcertó hasta que los mensajeros de Cornelio llegaron, aclarando la intención de Dios. Un llamado a escuchar y obedecer. Dios sigue hablando hoy, pero la responsabilidad de escuchar recae en cada uno de nosotros. Mateo 7:7 anima. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No se trata solo de recibir señales. Se trata de buscar activamente la guía de Dios y estar dispuestos a obedecer. Cuando llega una señal,
Dios trae claridad, edificación y propósito, no emociones momentáneas ni caprichos personales, sino confirmación a través de su palabra y espíritu. Quienes aprenden a discernir su voz caminan con confianza, sabiendo que cada paso se alinea con su plan divino. Isaías 30:21 promete: si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que dice: este es el camino, camina por él. Cuando Dios habla, asegura que su mensaje llegue a quien está destinado a oírlo. El cuerpo como instrumento espiritual. El cuerpo fue diseñado no solo para navegar el mundo físico, sino como un receptor afinado a la realidad espiritual. A lo largo de la historia, Dios ha usado señales visibles e invisibles para hablar a quienes tienen oídos para oír y ojos para ver. Las Escrituras están llenas de momentos en que el Señor usó lo inesperado para captar la atención de sus siervos, guiándolos, advirtiéndoles y preparándolos para lo que venía. Cada manifestación, por extraña que parezca, llevaba propósito y enseñanza. Las señales de Dios nunca son arbitrarias. Cuando Él se comunica de manera inusual, es porque algo urgente exige comprensión. Moisés vio una zarza arder sin consumirse. No un simple prodigio, sino una invitación a escuchar la voz de Dios. Éxodo 3, 2-4. En el monte Horeb, Elías no halló al Señor en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave susurro. Primera Reyes 19, 11-13. Dios habla de múltiples maneras, siempre con intención. Cuando sientes una sensación persistente sin causa aparente, la pregunta no es si es natural o espiritual, es qué podría estar comunicando Dios a través de ella. El punto no está en la sensación misma, sino en la capacidad de discernir su mensaje. No se trata de encontrar significado en cada estremecimiento, sino de desarrollar sensibilidad espiritual para saber cuándo algo merece atención. La conexión físico-espiritual. La conexión entre lo físico y lo espiritual ha sido evidente desde la creación. En Génesis, Dios sopló vida en una forma de arcilla, fusionando lo terrenal y lo divino. Génesis 2:7. Desde entonces, la existencia humana ha estado marcada por esta interacción entre lo visible y lo invisible. Dios ha usado aflicciones físicas para llamar a las personas al arrepentimiento o al propósito. Las pruebas de Job no fueron castigo, sino parte de un proceso espiritual más profundo. La lepra de Naamán sanó solo cuando obedeció y se sumergió en el Jordán. 2 Reyes 5:14. Cada persona debe cultivar el discernimiento para interpretar las señales de Dios. La lógica humana sola no puede captar lo divino. Proverbios 3:5 aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La mente busca respuestas tangibles, pero Dios opera más allá de lo que los sentidos pueden abarcar. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro también lo hizo, pero solo mientras mantuvo sus ojos en el Señor. Cuando el miedo y la duda lo distrajeron, se hundió. Mateo 14:29-31. Una señal no basta. La respuesta llena de fe determina el resultado. Dios puede enviar una advertencia, pero sin acción, su propósito se desvanece. Las Escrituras muestran momentos en que Dios habló con insistencia, pero corazones endurecidos bloquearon la audición. Faraón enfrentó plaga tras plaga como advertencias, pero endureció su resolución. Éxodo 7-12. Las señales repetidas pueden reflejar la paciencia de Dios o una advertencia de que el tiempo para responder se agota. Dios no envía señales para incitar miedo, sino para guiar a sus hijos a la verdad. 1. Juan 4:18 recuerda: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Quienes confían en Dios no deben angustiarse por lo que no entienden. Pueden buscarlo en oración por claridad. Santiago 1:5 asegura: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Cada señal debe sopesarse contra las Escrituras. Si una experiencia no profundiza la comunión con Dios, no edifica ni se alinea con su verdad, no es de Él. La confusión no es una estrategia divina, es un signo de falta de discernimiento. 1 Corintios 14:33 afirma: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Fe, más allá de las señales. El propósito de las señales no es la dependencia, sino un vínculo más fuerte con Dios. Los milagros del desierto de Israel, mares partidos, maná, pilares de fuego, no fueron suficientes para sostener su fe. Aún así, dudaron. Éxodo 14:16. El verdadero crecimiento no está en perseguir señales, sino en reconocer la voz de Dios sin ellas. Jesús dijo: dichosos los que no han visto y sin embargo han creído. Juan 20:29. La fe más sólida confía en la verdad de Dios, incluso sin prueba visible. Cuando Dios habla, lo hace con propósito y claridad. Las señales no son coincidencias, sino herramientas divinas para guiar, advertir o afirmar su voluntad. Quienes caminan con Dios aprenden a distinguir su voz no por señales constantes, sino por la relación con Él. El mayor desafío no es interpretar señales, es la disposición a obedecer. En Mateo 7:24-27, Jesús comparó al sabio con quien construye sobre roca. La estabilidad frente a la ruina no dependía de las señales recibidas, sino de obedecer la palabra de Dios. La verdadera seguridad no viene de advertencias, sino de actuar conforme a ellas. Dios sigue hablando hoy, pero la pregunta es, ¿escucharás? Apocalipsis 3:20 ofrece la invitación de Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Él no fuerza su voluntad, espera una respuesta. Cada persona debe atender su llamado y elegir entre obediencia o indiferencia. Las señales son expresiones de su amor y deseo de guiar a quienes confían en Él. La verdadera sabiduría radica en reconocerlas, interpretarlas a la luz de su palabra y responder en fe. La vida cristiana no se trata de esperar señales. Se trata de caminar en una relación constante con Dios. Quienes dependen solo de señales pueden ser engañados, pero quienes buscan el corazón de Dios no necesitan confirmaciones incesantes. Su espíritu guía cada paso. Isaías 58:11 promete: el Señor te guiará siempre, saciará tu alma en tierras de sequía y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Cuando Dios habla, asegura que su mensaje llegue a quienes tienen corazones dispuestos. La única pregunta es si, cuando lo haga, tu respuesta será obediencia o indiferencia. Conclusión: un diálogo divino multifacético. En conclusión, la forma en que Dios se comunica con su pueblo es profundamente multifacética, entrelazando a menudo los reinos físico y espiritual. Las señales, ya sean sutiles o impactantes, sirven como mensajes divinos destinados a guiar, advertir y enseñar. Sin embargo, la responsabilidad recae en cada creyente de desarrollar el discernimiento espiritual, mantenerse atentos a la voz de Dios y actuar en obediencia. Las señales no son fines en sí mismas. Son herramientas que nos acercan a la verdad y la voluntad de Dios, profundizando nuestra relación con el Creador. Mientras buscamos su guía a través de la oración, la reflexión en las Escrituras y las inspiraciones del Espíritu Santo, tenemos la certeza de que Él nos conducirá con claridad y propósito, incluso cuando el camino por delante parezca incierto. Únete a nuestra comunidad de creyentes. Presiona el botón de suscripción ahora y comenta 111.